Qué angustia. Desde hoy Noticias RCN presenta el especial ¿Por qué está fracasando la educación sexual en Colombia? Hace 3 semanas Profamilia prendió las alarmas sobre este tema. En un estudio aseguró que el 21% de las adolescentes colombianas ya son madres o esperan su primer hijo. El primer reportaje, Juan Eduardo, pretende responder precisamente una pregunta. ¿Por qué las niñas colombianas se están embarazando a tan temprana edad? No he podido estudiar porque no tengo nadie que me la cuide y pues me toca estar pendiente de ella mientras el papá trabaja. A comienzos de los 90, el 12% de las adolescentes colombianas ya era madre o esperaba su primer hijo. 15 años después, esta realidad cambió dramáticamente porque la cifra estuvo a punto de doblarse. Lo que pasa es que uno no pone así demasiada atención, entonces pues uno de loco ahí. Cuando Profamilia aplicó la encuesta nacional de demografía y salud, el 21% de las menores de 19 años había tenido su primer hijo o ya lo esperaba. Llegó como por casualidad, porque yo no lo esperaba. El país no le ha dado las dimensiones que se merece y es el embarazo en las adolescentes. Los médicos que han trabajado hombro a hombro con esta realidad temen que una mayoría de jóvenes, hombres y mujeres, desconocen el riesgo del embarazo cuando inician su actividad sexual, que en el país se da en promedio entre los 13 y los 14 años. Inician las relaciones sexuales pero todavía no se consideran en riesgo y solamente después de un año de estar teniendo relaciones sexuales es que empiezan a pensar en la posibilidad de planificar. Otros profesionales le atribuyen el problema a la soledad de los jóvenes que, unida a la falta de asesoría y de recursos para prevenir, da este resultado. Los jóvenes no tienen ciertas facilidades para adquirir los servicios en cuanto a la parte de planificación. Igual desconocen muchos de los temas sobre planificación familiar y por eso es que se presentan la mayoría de embarazos en las adolescentes. El fenómeno de las niñas y adolescentes embarazadas ha encontrado explicaciones más sorprendentes, como que no hay descuido ni ignorancia, sino la intención de volverse madres, sobre todo cuando la pobreza no permite soñar con una realización profesional ni social. No me estaba cuidando primero que todo y no, pues igual yo quería. Ahí lo que hay que mirar es que el problema no es si saben o no, si tienen o no educación sexual, porque si quieren tener el niño, independiente de que haya sido la educación sexual, pues ya es una problemática mucho más compleja de personalidad, de ausencia de sentirse útiles en el mundo. La respuesta sobre qué hacer parte de una educación sexual más íntegra. Impartir información sexual sin ir acompañada de formación es contraproducente. El gobierno de Bogotá, que reconoce la dificultad para combatir el problema de las menores embarazadas, aplica en la actualidad una estrategia que empieza por la escuela. Para intervenir a más de 300.000 jóvenes en los diferentes colegios distritales con el fin de manera conjunta trabajar sobre este tema a partir de una estrategia que se ha denominado Salud al Colegio. Lo mismo hacen los gobiernos de otras ciudades. Hemos tenido, yo creo que avances importantes en la coordinación de las campañas y en el incremento de los aportes a las campañas de educación dentro de las escuelas y fuera de las escuelas. Con apoyo, por ejemplo, en métodos anticonceptivos, vamos a las instituciones educativas, formamos, pero sí necesitamos un mayor respaldo de toda la sociedad. Todos los expertos coinciden en que la formación de los jóvenes en este aspecto arranca fundamentalmente por la casa y que los padres no pueden estar fuera de este proyecto que debería preocuparle a todo el país. Recuperemos lo que se ha perdido. Pues nuestra primera invitada es Carolina Piñeros, es directora de Red Papás, una organización que se dedica a investigar qué clase de educación sexual reciben los jóvenes en Colombia. Carolina, mil gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué tal? Juan Eduardo, muchas gracias a ustedes. Carolina, ¿qué educación o la educación sexual que reciben los jóvenes colombianos es la adecuada o simplemente estamos perdiendo el tiempo? Pues, Juan Eduardo, las cifras nos dicen que vamos por mal camino. Yo creo que simplemente lo que toca es replantearnos la manera como se viene haciendo. Todos los temas de prevención se deben trabajar con los niños desde que son muy pequeños y yo creería que hay que ampliar el tema a educación sexual, es como una formación para el amor y para la vida, hacerlo de manera más amplia desde que los niños son muy chiquitos. Son los casos exitosos que hemos visto en algunos sitios, es cuando empiezan con los niños desde pequeños y a educarlos también desde una perspectiva mucho más afectiva.
Eso en la práctica indica que cómo debería ser la educación sexual de nuestros jóvenes. Yo creo que hay varias cosas. Una de ellas es que somos muchos los actores sociales. Ahora alguien decía, los papás, por ejemplo, no nos podemos marginar. Tenemos que hablar con nuestros hijos de la vida, tenemos que hablar con nuestros hijos del amor, tenemos que hablar con nuestros hijos del sexo. Entonces, primero que somos muchos actores los que tenemos que hacer algo allí, y los papás fundamentalmente, porque somos quienes podemos pasar nuestros valores familiares a nuestros hijos. También el colegio tiene una tarea importante, pero desde Red Papás vemos también que sería ideal que los medios también les muestren a nuestros hijos una perspectiva del amor más real, menos ajustada. Digamos, un estudio de la Universidad de los Andes mostraba que los niños copian muchas de sus conductas románticas de las telenovelas. Entonces uno también ve muchas veces allí que en las telenovelas las niñas no se embarazan, no pasan una serie de cosas que en la vida real sí ocurren. El Estado, definitivamente es muy importante el compromiso del Estado, de las políticas, desde el Ministerio de Educación, que hemos venido viendo que está trabajando en el tema de competencias también para la educación sexual, pero sabemos que falta mucho por hacer. Carolina, ¿por qué las jóvenes colombianas se están embarazando a tan temprana edad? ¿Por qué? Yo creo que hay un problema de falta de sentido de vida. Tenemos que pensar que, como lo decía la ministra ahora, por qué muchas de ellas inclusive desean ese embarazo y lo buscan. Entonces tenemos que replantearnos como adultos que estamos fallando en algo. Nuestros hijos no tienen sentido de vida, y yo creo que hay que empezar a pensar en cuál es el proyecto de vida que vamos a procurar que ellos se planteen desde que son muy pequeños. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina Piñeros, directora de Red Papás, por estar con nosotros en Noticias RCN. Muy buenas tardes. Gracias.